Buenos días para todos, un gusto saludarles nuevamente hoy para continuar esta expresión, este conocimiento y esta dimensión de entendimiento corporativo que entendemos que para esta generación el Padre Celestial nos ha dado la oportunidad de acceder a ese conocimiento, a esa conciencia espiritual que ha estado ahí guardada y contenida a través de las Sagradas Escrituras. Porque ese en realidad es el objetivo y el sentido de lo que está escrito. Si bien sabemos que la Biblia eh, es un compendio de libros de hechos cumplidos, no obstante, el ir y remitirnos a las escrituras tiene que ver con la conciencia eterna, la conciencia incorruptible de Dios, expresada a través del Evangelio de generación en generación. Las páginas de la Biblia nos han ayudado a retener, tal vez como ningún otro libro escrito, esa conciencia eterna. Si bien entendemos que Dios el Padre se revela autónomamente como Él quiere, a quien Él le place, el profundizar en este caso, en el estudio en el que estamos del libro de Apocalipsis, específicamente el mensaje a las siete iglesias, pues debe ayudarnos a tener mayor relevancia y una mejor claridad y precisión con respecto a cómo Dios el Padre se manifestó y manifestó su voluntad a otras generaciones, a esas generaciones principalmente que nos antecedieron del primer siglo, tal vez del primero hasta el tercer siglo. Posteriormente, pues a través de la historia ustedes podrán ver y considerar cómo aparecen todos los escritos, el compendio de lo que se llama los evangelios, las cartas paulinas, entre otra serie de escritos, pues que ya circulaban y eran bastante voluminosos y numerosos en esa época. Sin embargo, no tratamos de demeritar, ni por debajear, ni desdibujar lo que está escrito en la Biblia, no faltaba más. Pero sí nos trazamos el objetivo de poder traer a ustedes una mayor claridad de comprensión acerca de cómo a través de la letra, de las páginas, del papel, hay una conciencia, un espíritu incorruptible que no ha cambiado, que ha estado permanentemente haciendo parte inclusive de la historia humana, aunque pareciera que en algunos apartes de nuestra historia Dios se hubiera ausentado, Socorrito, pero no es así. Dios no ha sido ausente. Dios no ha estado en ausencia de la historia humana, sino contrario a ello. Si podemos nosotros lograr e identificar cómo Dios se hizo presente desde el principio de su relación y de su manifestación al mundo, y cómo es que esa presencia de Dios hoy también hace parte de la manifestación de su carácter, porque así es, iniciamos y abordamos el estudio de este libro de Apocalipsis, especialmente esta primera parte del mensaje a las iglesias, viendo cómo Dios el Padre reveló y trajo al conocimiento su propio carácter a través del conocimiento de Cristo. Por eso es relevante este estudio. Ya hemos avanzado bastante. Hoy vamos a iniciar estudiando el mensaje a Sardis. Y cómo el mensaje a Sardis no solo tiene un sentido amplio de traer luz, salvación, vida, esperanza, conocimiento, bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que es de Dios, todo lo que es inmutable e incorruptible, sino también mirar cómo esa expresión de Dios en el tiempo y en el espacio preservó en el mundo de los hombres su propia conciencia. Tal vez eso será algo, un misterio, y es un misterio. Identificar y ver, querida Socorro, cómo a pesar de la humanidad, de los profundos, inacabables conflictos humanos, Dios siempre ha guardado la expresión de su conciencia en la propia humanidad. Por eso siempre ha aparecido alguien, siempre Dios ha levantado a alguien, una persona, una familia, un hombre, una mujer, una generación, alguien se ha levantado y a través de esa luz que se le impartió de parte de Dios,
Dios mismo se preservó, su propia conciencia, su propia manifestación, a pesar de nuestra caótica y corrupta historia humana. El mensaje a las iglesias no es diferente a lo que acabo de decir. Recuerden que es un mensaje precisamente para la iglesia. Esto no era un mensaje ni para los políticos, ni para los líderes religiosos del pueblo de Israel, no. Era un mensaje para aquellos que pudieran, a pesar del mundo en el que vivían, discernir el llamado, la voluntad y la palabra de Dios manifestada allí, a pesar de todas circunstancias. Específicamente hablamos del tiempo de la persecución, de la tribulación, de la angustia, de ese mundo que ustedes pueden consultar viendo en diferentes documentales. Hay unos muy buenos documentales que dan buena cuenta de cómo era el mundo en la época del Imperio Romano y les invitaríamos que lo hagan para que ustedes se den cuenta cómo los creyentes, los hijos de Dios, los santos, lograron sobreponerse a toda circunstancia y condición a pesar del mundo que les tocó vivir, que dicho sea de paso, Socorrito, hemos hablado y hemos hecho énfasis, era un mundo absoluta y totalmente hostil a cualquier expresión no religiosa, sino espiritual e incorruptible. Tal vez eso que acabo de decir es un punto muy relevante, porque el mundo de hoy no es muy diferente a ese mundo, hablando en aspectos que el mundo sigue siendo hostil, el mundo sigue siendo contrario y contradictorio a qué? A cualquier expresión que tenga una naturaleza eterna, a cualquier expresión de principios eternos, a cualquier expresión espiritual. Siempre el mundo ha sido y yo creo que seguirá siendo hostil mientras el mundo esté bajo la corrupta administración de una conciencia humana donde Dios no tiene ninguna absoluta participación ni compromiso allí, pues seguiremos mirando una perversa, corrupta y caótica historia de las naciones. Alguien, mi querida Socorrito, me preguntaba estos días, pastor, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Usted puede decirnos, puede saber? Yo dije, yo creo saber hacia dónde va el mundo. Y tengo, no son conjeturas, no son teorías, tengo certeza hacia dónde va el mundo. Tengo absoluta y plena certeza y como ustedes nos siguen y escuchan y tal vez replican esto o tal vez le hablan a sus amigos y familias que hay un hombre que enseña Apocalipsis los sábados. Y bueno, si algo de esto que estoy diciendo queda magnífico. Y quiero decir que la realidad de hacia dónde va el mundo es hacia una dictadura digital. Ese es mi análisis. Una dictadura digital producto de la extrema y absoluta idiotización del raciocinio en el que está sumida esta generación. Pues, Esta generación está, Socorro, absoluta y totalmente embrutecida y la tecnología, en lugar de ser un aporte a la sociedad, vemos cómo los nuevos idiotas son la gente que menos piensa. Se aplaude absurdos, se aplaude estupideces, se valora a los menos inteligentes, inclusive vemos como en muchos gobiernos de los hombres, inclusive se ha permitido, los hombres han permitido que el menos capaz, el más tonto, el más torpe, lidere los destinos de una nación. ¿Hacia dónde va entonces el mundo? Al caos. ujú, Mm, Y esto lo digo en contexto de lo que vamos a estudiar en el Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia que sigue. Recuerden que el mensaje de Apocalipsis tiene un contexto eminentemente político. El imperio romano perseguía a los creyentes, trataba de eliminar y borrar de la memoria de la sociedad cualquier expresión espiritual basada en el nombre de Jesús el Mesías, de Jesucristo. ujú. Hoy tal vez vivimos en un mundo igualmente hostil, pero con muchas más ramificaciones. Ya, hoy vivimos en un mundo donde esas ramificaciones tipificadas en ideologías, en la misma ciencia, los mismos avances tecnológicos, médicos, científicos, se han convertido en una profunda piedra en el zapato, en una gran piedra en el zapato para que todos nosotros, como hijos de Dios, dejemos tal vez de lado
los asuntos eternos y espirituales. Ni siquiera voy a hablar de los asuntos de fe, porque muchos de los asuntos de fe, querida Socorro, son rudimentos y son inventos humanos. Eso es lo más triste de hoy, que muchas cosas que la gente da por sentada como fe, no es fe, son rudimentos, son oscuridad, son tinieblas, son absurdos. Por eso a la pregunta hacia dónde va el mundo que me han hecho en estos días, pues considerando la historia de las naciones, muchas naciones tienen poco tiempo de ser constituidas. El caso Ucrania, Albania, Georgia y las naciones de la ex Yugoslavia, las naciones de la ex Unión Soviética. Inclusive si usted considera la historia de este lado del mundo, Suramérica y todo el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia en Argentina, cuando usted considera la historia de todas esas naciones de este lado del mundo, es una historia nueva, de 150 años, de 200, creo que máximo 250, 300 años, que es la historia de las repúblicas. ujú. Es una historia nueva. ¿Cuánto durarán las repúblicas? Bueno, lo que dure la democracia. ¿Y cuánto durará la democracia hasta que se corrompa profunda, total y absoluta e irreversiblemente? Cuando se corrompa la democracia, usted mirará el surgimiento de un nuevo sistema de gobierno humano para solucionar el problema de la corrupción en la democracia, porque así han sido los sistemas humanos. Mire, aparecieron las monarquías. Vivimos en monarquías milenios, Socorrito, milenios. Las monarquías han sido el sistema de gobierno que más ha perdurado en el mundo. El sistema democrático, el sistema feudal, el sistema y otros sistemas de gobierno no duraron casi nada. Por eso le digo, con respecto a esos sistemas de gobierno en los que prácticamente se basó la historia del mundo, basado en un rey, en una monarquía, en reinos, hoy lo que vemos es la democracia. ¿Cuánto durará la democracia? Estoy diciendo cuánto va a durar la democracia. Y cuando la democracia se corrompa hasta sus cimientos y tuétanos, cuando la democracia lo corrompa todo, entonces miraremos el caos del mundo junto con el resurgimiento de un nuevo sistema de gobierno humano, configurándose eso en el 666. Siempre ha habido un 666. El 666 no describe una persona. El 666, que es una figura escatológica relevante para los creyentes. Muchos han pasado su vida investigando acerca del 666, pero tengo reconciliado eso hace muchos años. El 666 es el resurgimiento o el surgimiento o el reencauche, Socorro, de un nuevo sistema de gobierno humano donde se le da relevancia al humanismo, al ser humano como tal, sin tener en cuenta ninguna variable ni variante espiritual. Eso es el 666. Humanismo crudo, puro y duro. Eso es lo que vemos en muchas naciones. Lo vimos en los Juegos Olímpicos pasados en Francia. Una máxima expresión del 666. A muchos nos molestó y seguirá molestándonos. Y así dicen que Francia es una nación democrática basada en rebeliones, revueltas y que han perfeccionado la democracia. Pero mire la democracia donde los tiene, en una sociedad absolutamente corrupta y fallida. Cuando ese sistema democrático se corrompa, colapsará el mundo, implosionará el mundo, junto con todos los sistemas de control. Y cuando eso suceda, miraremos el absoluto caos en todas las naciones, guerras, pestes, hambrunas. Y luego para solucionar ese problema, entonces miraremos nuevamente cómo se levantará un nuevo sistema de gobierno humano, como siempre han sido los sistemas humanos, con el fin y el objetivo y la pretensión de traer solución a ese problema. Porque así surgió la democracia. Cuando las monarquías se corrompieron, mi querida Socorrito, entonces dijeron, no, hay que implementar un nuevo sistema de gobierno, hay que implementar un nuevo sistema de político administrativo. Entonces se pasó de las monarquías al feudalismo. Luego del feudalismo se pasó al modelo dictatorial socialista o el comunismo.
que todavía hay algunas naciones en el mundo que piensan que es un sistema hermoso. Y luego del comunismo, mire dónde vamos, vamos en la democracia. ¿Quién va adelante en la democracia? Dicen que los franceses, miren cómo está Francia, miren cómo está el Reino Unido y miren cómo están otras naciones. Entonces digo esto con el ánimo, no de asustarlos porque no quiero ser un profeta del desastre, pero quiero dejar esto a posteridad. Alguno de ustedes recogerá mis palabras y se acordará de lo que aquí en este día dijimos. Implosionará el mundo administrativo de los hombres, configurándose un nuevo sistema político-administrativo basado en la absoluta manipulación tecnológica por el temor, configurándose entonces en una dictadura digital de control absoluto de toda la gente. No sabemos si con un chip, con un celular, con las redes 5G, con las redes del Internet, pero se configurará en un nuevo sistema dictatorial, en un nuevo sistema de controlar los destinos de la humanidad, porque esa ha sido la historia humana. Pero como Dios siempre ha guardado su propia conciencia a pesar de la historia humana, como este edificio que está aquí a mis espaldas, esta columna, así permanecerá la iglesia incólume, inamovible, incorruptible. Siempre habrá y siempre existirá, como siempre ha existido, un grupo de personas que no venderán su conciencia a ninguna manera de gobierno humano y siempre estarán vigentes expresando la conciencia incorruptible de lo que es Cristo en nosotros. Habiendo dicho esto, vamos a ir a estudiar Sardis, Socorrito. Muy bien, el mensaje a Sardis. Nos recordaba Socorrito extra clase, extra grabación, extra micrófono, que el nombre Sardis tiene que ver con algo que alumbra, como el sol, como una lumbrera, como una luz, ¿verdad? El sol. Sí, señor. El nombre Sardis está asociado pues a ese fenómeno de iluminación o de claridad que produce una fuente de luz, pues obviamente no natural, ¿verdad? De esto hablamos de un foco, de una antorcha, de velas, etcétera, todo lo que no es la luz del sol. Muy bien, el mensaje a Sardis empieza diciendo así nuevamente, recuerden que hay una estructura que hemos identificado plenamente en cada uno de estos mensajes y es que Dios le habla a su iglesia desde el conocimiento y la expresión plena de su carácter, como hemos visto. En otras le dice, yo conozco tus obras, el que tiene la espada de Dios, el que anda entre los candeleros, el que tiene las 7 estrellas, el que tiene los ojos como llama de fuego. Cada una de esas expresiones que ya hemos identificado previamente y plenamente tiene que ver con una expresión del carácter, porque el Evangelio es en sí el conocimiento y la expresión, la impartición del propio carácter de Dios a la mente, al espíritu, a nuestro ser, a la existencia humana. Por eso hemos de señalar que el único factor de preservación, el único factor que mantendrá nuestra vida alineada al propósito eterno, alineada a la voluntad de Dios, el factor incorruptible en nuestra vida se llama el espíritu y la mente de Cristo. No hay algo que pueda preservarnos. Cristo es el único factor incorruptible de preservación. Por eso, si en una vida, en una conciencia, en un hogar, en una familia, en un gobierno, en un estado, en un emprendimiento, donde sea que haya, no está Cristo presente como fundamento, ese sistema, esa familia, ese hombre, esa mujer, esas personas, ese emprendimiento fracasará, estrepitosamente implosionará sobre sí mismo, porque no tiene el factor incorruptible que es estar conectado, sincronizado con la voluntad de Dios a través de la conciencia eterna. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Me gusta esto, el que tiene los 7, dice, los 7 espíritus de Dios. ¿Ahí se está escuchando, Socorrito, nuevamente? No, señor. ¿Ahí se escucha? No se escucha. Entonces estábamos diciendo antes de que se nos cortara el volumen que el mensaje a Sardis pues tiene la misma estructura y guarda la misma estructura que ya con Socorro hemos identificado plenamente.
Y es que Dios lo primero que habla es desde una plataforma incorruptible de entendimiento, lo cual tiene que ver con la expresión de su propio carácter, quién es Él. Por eso teníamos en las previas cartas que hemos analizado, por ejemplo, donde dice yo soy el alfa y la omega, yo soy el que estuve muerto y vivió, el que tiene los candeleros, el que anda entre las piedras de fuego, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos habla de una expresión plena del carácter de Dios. Para este caso, el mensaje a Sardis, pues que no es la excepción, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Puede tal vez usted hacer el ejercicio si le parece bien. Nosotros ya lo hicimos hace unos tiempo atrás, donde identificamos los 7 espíritus de Dios, al menos desde el ámbito teológico tradicional. Identificamos los 7 espíritus de Dios, pero hoy que estamos hablando a partir de un conocimiento, de una conciencia expresamente dada a conocer en el mundo, donde es la plenitud de Dios, pues simplemente los 7 espíritus de Dios habla de la conjunción de todo lo que es Dios y de todo el conocimiento que implica tener la iluminación de la revelación de parte de Dios de quién es Cristo. Por eso los 7 espíritus de Dios, más que ser una nomenclatura, más que nosotros ir por las páginas de la Biblia e identificarlos, que como dije, podríamos identificarlos, al menos no en este tiempo. En este tiempo sería imposible identificar los 7 espíritus de Dios, pero tal vez en el tiempo en el que se escribe la carta sí. Aunque recuerden que el número 7 dentro de la cosmovisión y la cultura hebrea tiene que ver con la máxima plenitud, con el momento que Dios descansó, con el momento que Dios reposó de todo lo que había hecho porque el hombre era su imagen, su semejanza y su réplica en el mundo. Entonces, al decir aquí que Dios habla como el que tiene los 7 espíritus de Dios, está hablando desde lo consumado, desde lo pleno, desde lo que es perfecto, desde lo que no necesita y no requiere ninguna absoluta añadidura humana, desde aquel ámbito incorruptible donde filosofías, pensamientos, ideologías humanas, doctrinas de hombres no tienen absolutamente nada que ver. Desde ese sentido pleno, desde ese sentido de absoluto incorruptibilidad espiritual, es que Dios le va a hablar a esta iglesia. Por eso este mensaje a Sardis es uno de los mensajes más relevantes que hay. Justamente y guardando la estructura de lo que Dios ha señalado previamente a las otras iglesias, le dice, yo conozco tus obras, pero recuerde que aquí tiene yo conozco tus obras una relevancia superior, porque Dios conoce las obras de Sardis, producto de las obras del mismo. La iglesia es la expresión en el tiempo y en el espacio de la obra de Dios, de las obras que Dios tiene preparadas de antemano, como bien lo identificara el apóstol Pablo. Recuerde que el apóstol Pablo le decía a los efesios que Dios preparó unas buenas obras de antemano para que nosotros como creyentes y como iglesia, dice él, anduviésemos en ellas o por ellas. De tal manera que aquí al expresar yo conozco tus obras es porque Dios había determinado, como está escrito de antemano, en qué ámbito, en qué actividades debía la iglesia fundamentalmente estar creciendo en el conocimiento espiritual. Todo lo que alguien diga como iglesia y como congregación, todo lo que digamos y hagamos y que esté por fuera del orden, todo activismo como el que se hace hoy, y perdónenme en señalar esto, mis queridos contertulios y amigos que están de visita, en muchas de nuestras congregaciones hoy se basa el evangelismo en una profunda actividad humana, activismo. Están las danzas, están los panderos, están los ayunos, las oraciones, la guerra espiritual, las celebraciones, la presentación de niños. Vivimos llenos de activismo, del culto de evangelismo, el culto de liberación, el culto para parejas, el culto para varones, el culto para mujeres, la escuela dominical de niños, el seminario, el congreso, etcétera, etcétera. Dios dice, yo conozco tus obras, porque Él de antemano las planteó y las presentó para nosotros como expresión de la plenitud de Él. Por eso es que hoy hay muchas congregaciones, muchos grupos pseudo evangélicos y pseudo cristianos enfocados en actividades que nada contribuyen al perfeccionamiento de los santos. Y con esto no estoy diciendo que yo esté o que estemos en contra de los congresos, de los talleres, de los seminarios. No, me parece excelente siempre y cuando se enfoquen esas reuniones en devolverle el cerebro a la gente, en que la gente piense, en que la gente entienda que somos hoy
la réplica, la sustancia que somos nosotros a través de los cuales Dios hoy se expresa en el mundo. Si un congreso, si una reunión evangélica no tiene ese componente de plenitud, yo puedo decir con absoluta certeza que es una reunión que es una pérdida total de tiempo y dinero. Así que aquí está claro, Socorrito, yo conozco tus obras. Lo siguiente que Dios señala me parece absolutamente grave. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow, tienes nombre de que vives. ¿Cómo puede alguien tener nombre de que vive y estando muerto? Bueno, yo tengo la identificación de eso, Socorrito. Las naciones, nuestras naciones, las gobiernan hombres muertos, pero que están vivos. La democracia, ¿quién la creó? Sino un hombre filósofo por allá que existió hace más de 6,000 o 5,000 años y que falleció, murió. Nadie sabe cómo es, nadie sabe cómo vestía, nadie sabe cómo lucía. Sin embargo, hombres muertos gobiernan las naciones. Aquí el caso de Sardis es extraordinariamente particular, porque dice aquí que Sardis tiene nombre de que vive pero estaba muerta. ¿Cómo puede tener una congregación, una iglesia, nombre de que vive pero estar muerta espiritual? Bueno, porque siguen las enseñanzas de hombres como si fueran verdades. Siguen el activismo y lo que se enseña de parte de los hombres y lo han incorporado y lo han implementado en la doctrina y en la vida misma de la congregación como si fuera una verdad. Así que si los creyentes que llegan a una congregación de estas y no practican la liturgia, no practican el activismo que allí se impone, pues entonces no son buenos hijos de Dios, no son creyentes. Pero hoy entendemos y hoy reconocemos, por esto que Dios señala a la iglesia de Sardis, que hay muchas cosas también que se hacen hoy en muchas de nuestras congregaciones y que solamente sirven para tener nombre de una congregación, nombre de que se hace algo allí que parece espiritual, pero en realidad es muerte. Aquí lo está diciendo absolutamente clarito este mensaje. Hacen activismo, pero en realidad están muertos. Y bueno, como el tiempo es corto y ya estamos al límite, voy a dejar hasta allí y voy a darle la palabra a Socorrito que tal vez tenga alguna inquietud o pregunta para identificar esto y vamos a continuar la próxima semana. Socorrito, diga. Buenos días, pastor. O sea que los 7 espíritus ya no vienen a formar parte de lo que vemos en Isaías, por ejemplo, que habla que los 7 espíritus de Dios, sino que es el espíritu de Cristo que conforma esos 7 espíritus. Correcto. Es la conformación de la plenitud de Cristo. Por eso hoy en el mundo ya no hay los 7 Ah, espíritus, ya. ya no están presentes. Hoy el único que está presente es el Espíritu de Cristo. Los 7 espíritus que tal vez en un momento los identificamos, que hicimos la tarea, recuerda, esos 7 Sí, señor. espíritus son la suma hoy de la conciencia incorruptible de Cristo el Señor impartida a nosotros como Ah, iglesia, creyentes. o sea O que sea que esos siete, estamos en plenitud. Sí. esos 7 espíritus se condensaron todos en Cristo. Absoluta y totalmente. Así es, mi querida Socorrito. Por eso era importante Ah, ya. identificar esto, porque hay Ah, gente bueno. que puede hoy tal vez confundirse diciendo, no, es que hoy están vigentes los 7 espíritus de Dios. No, no están vigentes, porque en otro Ajá. tiempo Dios habló a los padres por los profetas, pero desde que habló y se manifestó Cristo, dice la palabra que el lenguaje espiritual se unificó. Hoy el Padre eterno solo nos habla por el Hijo, porque al Hijo lo constituyó heredero de todo y es quien sustenta el universo con la palabra de su poder. Así es. Ah, bueno, pastor, gracias. Muy bien, Socorrito. Gracias a usted también por este preciso y en contexto hablo de este comentario que usted hace. Así que mis queridos amigos, bueno, llegando al final de esta transmisión, les esperamos. La próxima semana seguiremos hablando del mensaje a Sardis y la connotación que él tenga para la generación de hoy. Gracias a Ah, todos bueno. por estar. Gracias Hasta por la luego. sintonía. Hasta luego.